Hoy concluimos esta serie que hemos titulado Los beneficios de la obediencia, basado en Mateo capítulo 7, versículos del 24 al 27, donde nuestro Señor Jesucristo dijo: cualquiera que me oye estas palabras, y al usar ese pronombre, Jesús está justamente refiriéndose a las palabras que había acabado de decir en el Sermón del Monte. Estas palabras. Cualquiera que me oye estas palabras, le compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Entonces, basado en el Sermón del Monte, es que hemos justamente basado esta serie, y en ella hemos aprendido que la obediencia a Cristo es la mejor evidencia de su señorío en nuestras vidas. ¿Puedes repetir esa proposición, esa verdad intemporal? La obediencia a Cristo es la mejor evidencia de su señorío en nuestras vidas. Y hemos visto algunos de los beneficios de obedecer. Algunos de los beneficios de obedecer. Lo primero que vimos fue que la obediencia a su palabra transforma nuestro carácter. Lo segundo que vimos fue que la obediencia a su palabra afecta nuestra influencia en el mundo. La tercera verdad que aprendimos es que la obediencia a su palabra impacta nuestra devoción. El cuarto beneficio es que la obediencia a su palabra altera radicalmente nuestras ambiciones. El quinto beneficio es que la obediencia a su palabra deja al descubierto que poseemos un corazón regenerado. Y en sexto lugar vimos que la obediencia a su palabra reforma nuestras relaciones. Hoy aprenderemos el último beneficio de obedecer. Y ese último beneficio, el séptimo beneficio, es el siguiente. La obediencia a su palabra nos mantiene en pie en el día de la prueba. Puede decirle a la persona que está a su lado: la obediencia a su palabra nos mantiene en pie en el día de la prueba. Amados hermanos, existen dos tormentas. La primera son las tormentas que acontecen en este mundo, las tormentas de la vida. Quiero decirles a cada uno de ustedes en esta mañana que la prueba llegará. Escuche bien, más tarde o más temprano, las pruebas llegarán. Notemos que tanto la casa del sabio, en este versículo que hemos tomado como base, si es tan amable, abra Mateo capítulo 7, los versículos del 24 al 27. Notemos que tanto la casa del sabio como la casa del insensato fueron golpeadas por las mismas fuerzas. La lluvia, los vientos y los ríos no solo abatieron la casa del insensato, también la del sabio. Dice el verso 25: descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, refiriéndose a la casa del hombre sabio. El verso 27 dice: y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, refiriéndose a la casa del insensato o del necio. Así que destaco y resalto
que ambas casas fueron golpeadas por las mismas fuerzas. Ustedes han escuchado un falso evangelio que enseña que los hijos de Dios nunca van a tener problemas. Y seguramente usted ha escuchado el eslogan, pare de sufrir. Como si tuvieran la solución a todo el problema del sufrimiento. Entonces, este evangelio enseña que por ser cristiano uno no se enferma ni tiene penurias económicas. Sin embargo, existe una estadística que prueba que 9 personas de cada 10 que creen en este evangelio, 9 de cada 10 son pobres. La Biblia nos enseña que el sufrimiento no es extraño al cristianismo. De hecho, ahí en Primera de Pedro, capítulo 4, los versículos del 2 al 13, la Biblia dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría, o con gran alegría. El rey Salomón, el hombre más sabio de todos los tiempos, el rey Salomón dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Así dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. En el idioma hebreo, cuando una palabra es usada 2 veces seguidas, indica grado superlativo. Dice, vanidad de vanidades. Entonces, la palabra vanidad puede indicar algo efímero. Por tanto, Salomón puede estar diciendo que la vida es fugaz, es muy corta o es cortísima. Pero la palabra vanidad también es sinónimo de caos. Y lo que Salomón quiere decir con esta expresión, vanidad de vanidades, todo es vanidad, es que la vida es tan caótica. De hecho, la nueva versión internacional traduce ese versículo de Eclesiastés 1:2, lo traduce de esta manera, traduce lo más absurdo de lo absurdo es que todo es un absurdo. Y ciertamente por doquier vemos dolor. Y tratamos de explicar nuestra tragedia, pero olvidamos que la Biblia enseña que este presente siglo es malo. Así dice Pablo en Gálatas 1:4, el presente siglo malo. La Biblia le llama en el libro de Apocalipsis a la vida aquí en la tierra las primeras cosas. Y dice el libro de Apocalipsis que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Por qué? Dice, porque las primeras cosas pasaron, refiriéndose a la vida aquí en la tierra. Es decir, que aquí, mientras transitamos por este mundo, pertenece el lloro, el clamor, el dolor y la muerte. Por causa del laxus, por causa de la caída del hombre, la tierra fue maldita. Maldita será la tierra por tu causa. Así que en este mundo caído existe un mal moral. El mal moral son las injusticias de los seres humanos depravados que impactan a otros seres humanos. La Biblia dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y vemos un mal moral. Vemos injusticias en este mundo, producto de los actos humanos. También existe un mal espiritual provocado por el diablo y sus ángeles.
el enemigo de nuestras almas, el diablo, que no es un símbolo del mal. Sabemos que el diablo es una realidad. Y existe un mal natural. Este mundo, producto de la caída del hombre en pecado, fue sujeto a vanidad, a frustración, como dice Pablo en Romanos 8:20, que la creación fue sujeta a vanidad, a futilidad. Por eso que, aunque vemos belleza en este mundo, la belleza que existe no es la máxima expresión de lo que un día fue. Y vemos catástrofes naturales, vemos incendios forestales, vemos accidentes, vemos enfermedades provocadas por virus, por bacterias, un mal natural. No olvidemos que a nuestro Señor Jesucristo se le llama en la Biblia, Cristo, que es el autor y consumador de nuestra fe, en la Biblia se le llama varón de dolores, experimentado ¿en qué? En quebrantos. Y Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y ahí el término aflicción es la traducción del vocablo griego flixis, que significa una presión aplastante. Tendréis aflicción, tendréis flixis. Presión aplastante. De hecho, en el contexto de Juan 16:33, donde Jesús dice estas palabras, en el contexto, unos versículos anteriormente, para ser específico, en el versículo 21, Jesús emplea la misma palabra para referirse a la angustia que experimenta una mujer cuando está de parto. Jesús dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, flixis, en griego, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Además, es menester destacar que la palabra aflicción aquí está en modo indicativo. Es decir, que Jesús está dando por sentado de que sufriremos, tendréis aflicción, dijo, en el mundo. Entonces, las pruebas vendrán a la vida, amados hermanos. Ya seas buen cristiano o malo, la prueba llegará. Entonces, las tormentas, y me refiero a las tormentas porque aquí habla de la lluvia, de los ríos que crecen y de los vientos que soplan. Así que es muy probable que Jesús se esté refiriendo a una tormenta. Las tormentas llegarán como consecuencia de vivir en un mundo caído en pecado. Atravesamos pandemias, terremotos, tsunamis, huracanes, accidentes y muerte, al igual que la gente del mundo. No estamos exentos de estas cosas por ser cristianos. La única diferencia entre un mundano o un cristiano nominal, que posiblemente Jesús aquí cuando habla del insensato se refiere a un cristiano nominal, alguien que profesa el cristianismo porque dice que oye sus palabras. Como dijimos hace algunos domingos atrás, es muy probable que esta persona simpatice con las enseñanzas de Jesús. Pero lo que le convierte en un necio es que no la vive, no la pone en práctica. Entonces, la única diferencia entre un mundano, si este es el caso, o un cristiano nominal y los cristianos auténticos es que cuando llega la prueba, aquellos se rompen. Como la casa que cayó. Pero el creyente verdadero, en cambio, el creyente verdadero tiene de dónde asirse, tiene de dónde agarrarse. Y es Cristo y sus enseñanzas. Después de un naufragio en una terrible tempestad, un marino pudo llegar a una pequeña roca y escalarla. Y allí permaneció durante muchas horas. Cuando al fin pudo ser rescatado, un amigo suyo le preguntó, ¿no temblabas de espanto por estar tantas horas
en tan precaria situación? Y aquel marino le dijo, sí, la verdad es que yo temblaba mucho, pero la roca no se movía. Y eso fue lo que le salvó. Amados hermanos, Jesucristo y su palabra son una roca. ¿Cómo cantamos? Me escondo en la roca, es Cristo el Señor. Jesús y sus enseñanzas son una roca inconmovible para el día de la prueba, para el día de la tempestad, del turbión, del aguacero. Él es esa roca de refugio y su palabra también. Quiero destacar que el impacto de la tormenta no fue el mismo. La casa del sabio no fue golpeada con la misma intensidad que la casa del insensato. Si usted busca ahí en su Biblia, cuando se refiere a la casa del sabio, el versículo 25 dice que golpearon contra aquella casa, refiriéndose a la lluvia, a los vientos y el río crecido, golpearon contra aquella casa. Pero cuando se menciona la casa del insensato, en el versículo 27 dice, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Es decir, que el impacto no fue el mismo. Los ríos, los vientos y la lluvia, la tempestad, la prueba golpeó la casa del hombre sabio, la golpeó, pero la del insensato dice que le dieron con ímpetu. De manera que el impacto fue mayor para el necio que para el sabio. ¿Por qué será esto? Amados hermanos, no olvidemos que Dios, nuestro Dios, nunca nos dejará ser probados más allá de lo que podamos soportar. Dios nunca permitirá que nos sobrevenga una prueba más grande de la que podamos tolerar. Pero además de eso, es importante subrayar también que tenemos en Cristo y en su palabra los recursos necesarios para resistir. Ahora, imagínense ustedes que atravesamos una crisis de ansiedad. Usted está atravesando una crisis de ansiedad ahora mismo, pero recuerda que Jesús en el Sermón del Monte dijo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? Jesús dijo, la vida es más que el alimento y el cuerpo es más que el vestido. Además, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y Jesús dijo, los gentiles buscan estas cosas. Ellos buscan a Dios por lo que Dios les puede dar, pero no buscan a Dios mismo. Pero Jesús dice, vosotros buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Usted está quizás atravesando una crisis de identidad ahora mismo y recuerda que Jesús dijo, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. De manera que su referencia, su modelo a seguir es Dios. O quizás usted tiene una baja autoestima. Y recordamos que Jesús dijo, miren las aves del cielo. No valéis vosotros mucho más que ellas. Jesús dijo, ¿cuánto valemos para Dios? ¿Cuán preciosos somos para Dios? La persona más grande y más importante en este mundo es Dios. Y si para Él yo valgo, debería tener una autoestima saludable.
Estamos lidiando quizás con la presión del grupo, o aquellas personas que nos critican por vivir vidas diferentes. Y eso es lo que significa la palabra santo en el Nuevo Testamento, diferente. Y estamos lidiando con esa presión y recordamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando nos dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. O quizás usted está atravesando una crisis ahora mismo de fe. Y se acuerda de que Jesús dijo: vuestro Padre sabe. Vuestro Padre sabe. Así que la causa suya no está oculta de Dios. Sus ojos te contemplan, sus ojos te ven. Tu causa está delante de Él. Él te tiene presente. Dice que los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Dice la Biblia que los ojos de Dios contemplan toda la tierra para poner su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. O quizás ahora mismo estás siendo tentado y estás a punto de ceder a esa tentación. Y recuerda las palabras de Jesús que te dice: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. De manera, amados hermanos, que Jesús y sus enseñanzas siempre proveen la salida a cada situación. Jesús es esa roca de refugio, la roca que es más alta que yo. Decía el salmista: cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo. A esa roca que ninguna tempestad puede remover y ningún diluvio puede cubrir. De manera que Jesús, su persona y sus enseñanzas proveen un cimiento, hermanos, un cimiento seguro para soportar las tormentas más crudas. Un avión estaba experimentando una turbulencia violenta. El avión subía, bajaba y se sacudía por todos lados. Y dentro del avión había un niño jugando felizmente. Y una señora sentada al lado estaba aterrada y no podía entender por qué el pequeño estaba tan alegre. Después de un rato observándole, la señora no pudo soportarlo más y le dijo: niño, por favor, para de jugar. ¿Cómo puedes divertirte con el avión en turbulencia? Y el niño se le acerca, le tomó la mano y le dijo: señora, mi papá es el piloto. Cuando Cristo es el piloto de nuestras vidas, no importa la turbulencia que estemos pasando, podemos confiar, hermanos, porque sabemos que Él tiene todo bajo control. Él dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Ahora, la casa del sabio y la casa del insensato tuvieron un fin diferente. Uno resistió. Dice el versículo: y no cayó. La casa del sabio. Pero el otro pereció. Dice la Biblia: cayó y fue grande su ruina. Entonces, lo que hizo la diferencia fue el cimiento sobre el cual edificaron. La Biblia dice: y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. De manera que las pruebas son reveladoras. Normalmente los cimientos de los edificios no se pueden ver, pero las pruebas revelan sobre qué fundamento estamos edificando. He contado esta historia varias veces aquí, la historia de David Foster Wallace. Llegó a ser un novelista posmoderno cuyas obras fueron galardonadas y reconocidas por todo el mundo. En una ocasión,
Wallace dio un discurso de graduación en el Kenyon College y dijo lo siguiente. Él dijo, todo el mundo adora a algo. Prácticamente todo lo demás que adores te comerá vivo. Si adoras el dinero, nunca sentirás que tienes suficiente. Adora tu propio cuerpo o tu belleza y siempre te sentirás feo. Adora el poder y siempre querrás tener más poder para entumecer tus propios miedos. Adora ser visto como alguien inteligente y terminarás sintiéndote un fraude. Ahora, Wallace no era religioso, pero entendía que todo el mundo confía o fundamenta la vida en algo para su salvación. Un par de años después de este discurso, Wallace se suicidó, se quitó la vida. Y sus últimas palabras son aterradoras. Algo te comerá vivo. Ahora Jesús está diciendo, a menos que yo sea el centro de tu vida, a menos que mis palabras sean el centro de tu vida, todo lo demás que adores te comerá vivo. Si Jesucristo y sus enseñanzas no son el fundamento, las tormentas te devastarán. Pero hay una segunda tormenta. Hemos visto la tormenta de las pruebas que experimentamos aquí en este mundo. Las tormentas de la vida. Pero hay una segunda tormenta, la mayor tormenta, de hecho, y es la tormenta del juicio después de la muerte. En Hebreos capítulo 9, versículo 27, la Biblia dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así que nuestra profesión de fe, donde nosotros profesamos ser cristianos, nuestra profesión de fe será probada finalmente ante Dios. Decía el pastor Warren Wiersbe, la prueba final no es lo que pensamos de nosotros mismos, ni lo que otros pudieran pensar. La prueba final es ¿qué dirá Dios? Cuando estemos delante de Él, cara a cara. Por eso la Biblia dice, prepárate para el encuentro con tu Dios, tu Hacedor, tu Creador. La vida es frágil. Hoy estamos aquí, mañana no. Y la Biblia dice, prepárate. Un día estarás cara a cara. ¿Qué dirá Dios? ¿Cómo nos preparamos para el juicio, hermanos? Bueno, hay que hacer la voluntad de Dios. La obediencia a su voluntad es la prueba de la verdadera fe en Cristo. Las obras de nuestra obediencia muestran nuestra fe genuina. Nadie es salvo por la obediencia, pero la obediencia es justamente la prueba o la evidencia de que somos salvos. Lo hemos enseñado ya de que aquí Jesús no está hablando de la salvación por obras, sino de las obras producto de la salvación. Como dijo Santiago, tu fe sin obras es muerta. Tú dices que tienes fe, muéstrame las obras. Y esas obras son las obras de la obediencia a las palabras y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, en el contexto, hemos basado en los versículos 24 y 27, 24 al 27, pero en el contexto, unos versículos antes, contexto inmediato, unos versículos antes, versículo 21, Mateo 7, 21, Jesús dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino
el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Estamos hablando de personas que profesaban. Y entonces os declararé, nunca, yo no os conozco, nunca os conocí, apartados. No es que los conocí por un tiempo, no, es que nunca los conocí. Y la Biblia dice, conoce el Señor a los que son suyos. Y si escuchamos, nunca os conocí, esto me da mucho temor. Por supuesto que aquí se está refiriendo a los falsos profesantes. Por tanto, no es una mera profesión, amados hermanos. No es una mera confesión. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Estaban invocando el nombre, estaban profesando, estaban confesando su nombre. Entonces el Señor dice, yo nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué tremendo. ¿Oyeron? Entonces los que han confiado en Cristo y han demostrado su fe mediante la obediencia, reitero, los que han confiado en Cristo y han demostrado su fe mediante la obediencia a su palabra, no tendremos nada que temer. Su casa está fundada sobre la roca y resistirá en ese día del juicio. La Biblia dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, en unión con Cristo y su palabra. De hecho, la Biblia dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dice, ¿quién condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Bendito su nombre, hermanos. No habrá que temer. La obediencia a Cristo es la mejor evidencia de su señorío en nuestra vida. El que obedece a su palabra permanecerá, no solo en las tormentas de la vida, sino también en el juicio final. En el año 1988 ocurrió un asombroso evento. Y con esto termino. Ben Johnson, de Canadá, salió disparado de la línea de meta como ningún otro hombre en la historia. El comentarista que estaba narrando por televisión dijo, ¿vieron esa salida, damas y caballeros? Es Ben Johnson, es Ben Johnson, es Ben Johnson. Y el marcador indicaba que había roto el récord olímpico. Ben Johnson había revolucionado los 100 metros planos como nunca antes ningún otro hombre lo había hecho. El ser humano más rápido del mundo. La multitud enloqueció. Los demás corredores lo felicitaron. ¡Qué asombrosa carrera la de Ben Johnson! Aquí algunos se deben recordar. Todo iba bien para él hasta que se presentó delante de los jueces. Ellos le hicieron análisis de sangre y encontraron que estaba dopado. Y al encontrar esteroides en su sangre, le informaron que debía devolver su medalla de oro. La medalla de oro que Ben Johnson había ganado le fue arrebatada y se le entregó a otro corredor.
Él regresó a Canadá en vergüenza y en desgracia. El público no lo sabía mientras corría. Ellos enloquecieron cuando lo vieron salir disparado. Mientras daba su vuelta de la victoria, parecía un ganador. Se sentía como un ganador. El único problema fue que los jueces analizaron su sangre, extrajeron lo que había dentro y lo sacaron a la luz. Hermanos, llegará un día en el cual muchos que creen haber ganado se presentarán delante de Dios, el juez supremo, y descubrirán que su corona les será negada por no haber corrido según las reglas, por no haber edificado sobre la roca, por no haber obedecido estos mandamientos muy pequeños. Y la pregunta para ti y para mí, en aquel día, ¿te llamarán por tu nombre o te despojarán de tu corona? Hago un llamado a la iglesia, que podamos correr siguiendo las reglas, obedeciendo las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, hoy delante de tu presencia estamos desnudos. Tú nos conoces, tú nos has examinado. Como dice el salmista, examíname, oh Dios, y pruébame. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino recto. Señor, queremos obedecer, queremos vivir vidas rendidas. Queremos obedecer. Queremos edificar sobre la roca, sobre Cristo y sus enseñanzas. Ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos a seguirlas. Que no seamos cristianos nominales, ni meros profesantes. Queremos ser auténticos. Queremos ser genuinos, seguidores de Jesús. Es en su nombre que oramos y lo pedimos de corazón, humildemente a Dios. Amén y amén. Amada iglesia, Dios les bendiga abundantemente.